La habitación quedó en silencio en el segundo en que mi papá lo dijo. «Puedes tomar la habitación de invitados», añadió, mirando a mi mamá, «o puedes mudarte». Lo dijo de manera casual, como si me estuviera ofreciendo té o café, no como si estuviera decidiendo dónde dormiría su propio hijo. Estábamos sentados en la mesa del comedor, la misma mesa en la que había crecido haciendo tareas. La misma mesa donde los cumpleaños solían significar pastel y velas, no ultimátums. Mi mamá no me miró. Siguió cortando su pollo en pedacitos pequeños y ordenados como si esta conversación no estuviera ocurriendo. Como si yo no estuviera sentado justo ahí. La habitación de invitados, la habitación que le daban a los visitantes, parientes lejanos, amigos de paso, gente que no pertenecía. Tenía 24 años. Estaba de vuelta en casa temporalmente después de un año difícil, despedido, agotado, intentando recuperar el equilibrio. Ellos habían dicho que estaba bien, que podía quedarme hasta que las cosas se arreglaran. Aparentemente, las cosas se habían arreglado. Solo que no a mi favor. «No entiendo», dije con cuidado. «He estado quedándome en mi antigua habitación». Mi mamá finalmente levantó la vista. Su expresión estaba tensa. «Molesta. Esa habitación ya no es tuya», dijo. «Tu hermana la necesita cuando viene de visita. Y francamente, es hora de que dejes de actuar como si esto fuera permanente». Actuar como si esto fuera permanente. Yo trabajaba en 2 empleos. Les pagaba renta. Compraba mis propios comestibles. Me mantenía fuera del camino. No traía amigos. Limpiaba. Me mantenía callado. Pero nada de eso contaba. Mi hermana, que vivía a 3 horas de distancia, visitaba una vez cada pocos meses y todavía tenía sus fotos de la infancia en las paredes. Necesitaba la habitación más que yo. Papá carraspeó. «Ya no eres un niño. Los adultos no viven con sus padres». Casi me reí por la ironía. Mi hermana tenía 30 años y todavía tenía una llave. Todavía aparecía sin avisar. Todavía pedía dinero prestado. Pero ella no era el problema. Yo lo era. Miré alrededor de la mesa, los platos astillados, el olor familiar de la comida, la casa que nunca se sentía como hogar a menos que estuviera haciendo exactamente lo que ellos querían. «Entonces esas son mis opciones», pregunté. «¿Habitación de invitados o irme?» Mamá asintió. «Solo estamos siendo honestos». ¿Honestos? Esa palabra dolió más que el ultimátum porque la honestidad habría sido admitir que ya habían tomado su decisión mucho antes de esta cena. Esto solo era el momento en que finalmente lo decían en voz alta. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. Mis manos temblaban, pero mantuve la voz firme. «¿Cuándo quieren que me vaya?» Papá dudó solo por un segundo. «Pronto, en unos días. Unos días para empacar mi vida otra vez». Me puse de pie, empujé la silla hacia adentro y asentí como si esto fuera normal. Como si esto no fuera mis padres diciéndome en silencio que no pertenecía bajo su techo. «Lo resolveré», dije. Nadie me detuvo mientras me alejaba de la mesa. Ni cuando subí las escaleras. Ni cuando cerré la puerta de mi habitación. Ni cuando me senté en la cama y miré las paredes que ya no se sentían mías. Esa noche me quedé despierto escuchando cómo la casa se asentaba. Cada crujido sonaba como una cuenta regresiva. Habitación de invitados o mudarte. Pensaban que esas eran mis únicas opciones. No tenían idea de lo que estaba a punto de elegir. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz de mi papá. «Puedes tomar la habitación de invitados o mudarte». Como si yo fuera una maleta que podían guardar o tirar. Para la mañana, ya había tomado mi decisión. No me mudaría a la habitación de invitados. Esa habitación no era un compromiso. Era un mensaje. Eres temporal. Eres tolerado. No perteneces. Bajé temprano antes de que nadie más estuviera despierto. Preparé café. Limpié la cocina. Memoria muscular. Años intentando probar que merecía un espacio en una casa en la que había crecido. Mi mamá entró mientras yo limpiaba la encimera. Entonces, dijo, sin mirarme a los ojos, «¿Has pensado en eso?» Asentí. «Sí». Sus hombros se relajaron. «Bien. Carraspea, la habitación de invitados está lista. Me voy a mudar». Ella se detuvo a mitad de frase. «¿Qué?», preguntó como si hubiera escuchado mal. «Estaré fuera en una semana», dije con calma. «Probablemente antes». Ella frunció el ceño. «No necesitas ser dramático. Te estamos ofreciendo una habitación». «Me están ofreciendo menos», respondí. «Y lo llama generosidad». Papá entró entonces, con una taza de café en la mano. Escuchó en silencio mientras mi mamá explicaba, añadiendo pequeños comentarios sobre que yo era sensible y malinterpretaba sus intenciones.
Papá finalmente dijo, ¿a dónde vas a ir siquiera? Esa era la cosa. Todavía no lo sabía del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre se sentía mejor que quedarme. ¿Lo resolveré? Dije. Se miraron entre ellos. El tipo de mirada que dan los padres cuando piensan que su hijo está cometiendo un error y volverá arrastrándose. Empaqué ese día. No ruidosamente, no con enojo, solo en silencio, pieza por pieza, ropa en cajas, libros en bolsas, viejos recuerdos de los que no me molesté en tomar fotos. Los trofeos de la infancia de mi hermana se quedaron en el estante de mi antigua habitación. Nadie sugirió moverlos. Al tercer día, mi mamá se paró en la puerta mirándome empacar. «Sabes», dijo, «la mayoría de la gente estaría agradecida de que les dejemos quedarse». La miré. Realmente la miré. La mayoría de los padres no harían que su hijo se sintiera como una carga. Ella resopló. «Estás tergiversando las cosas». Tal vez. O tal vez esta era solo la primera vez que no me estaba tergiversando a mí mismo para encajar. Esa noche dormí en el suelo rodeado de cajas. Ya había devuelto la cama a la casa. A la mañana siguiente, cargué mi auto. Papá miró desde el porche, con los brazos cruzados. Sin abrazo de despedida. Sin «llámanos cuando llegues». Solo silencio. Mientras me alejaba, esperé que la culpa familiar me golpeara. El pánico, el impulso de dar la vuelta y disculparme por existir. Nunca llegó. En cambio, hubo alivio. Me mudé a un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Paredes desnudas, muebles baratos, un colchón en el suelo, pero era mío. Sin habitación de invitados, sin condiciones, sin recordatorios silenciosos de que no pertenecía. Pasaron semanas, luego meses, no llamaban mucho. Cuando lo hacían, era superficial. El clima, el trabajo, nada real, y noté algo extraño. Cuanto más lejos estaba de esa casa, más fácil se volvía a respirar. Lo que no se dieron cuenta fue esto. No me habían empujado a la independencia. Me habían empujado a la libertad. Y estaba harto de intentar ganarme un lugar que debería haber tenido todo el tiempo. Al principio no lo notaron. Esa fue la parte que dolió más de lo que esperaba. No enojo, no gritos, solo lo fácil que era para ellos seguir viviendo sin mí de fondo. Sin llamadas preguntando si me estaba instalando. Sin «¿comiste hoy?». Sin preocupación. Luego pequeñas cosas empezaron a romperse. Mi mamá llamó una tarde, con frustración aguda en la voz. «¿Tomaste la carpeta con los papeles de seguro?» «No». Dije, «está en el cajón azul, estante inferior». Una pausa. Oh, ni siquiera sabía dónde estaba. Una semana después, mi papá me envió un mensaje preguntando cómo entrar a la cuenta de streaming, luego otro sobre el router de Wi-Fi, luego uno más sobre una factura que no entendía. Respondí cortésmente, brevemente, como un invitado. Y fue entonces cuando cambió. No me extrañaban a mí. Extrañaban lo que yo hacía. El arreglo silencioso, el recordar, el acolchado emocional. Un domingo, mi mamá finalmente lo dijo. «La casa se siente diferente». Sonreí aunque no pudiera verme. «Sí, lo es». Dudó. «¿Podrías venir a cenar alguna vez? Usar tu antigua habitación». «Mi antigua habitación. No tu habitación. No tu hogar». «¿Estoy ocupado?», dije. Y por una vez, no era mentira. La vida había llenado los espacios vacíos más rápido de lo que imaginaba. Amigos que notaban cuando estaba callado. Un trabajo que no me trataba como un inconveniente. Hasta el silencio se sentía más amable. Un mes después, mi hermana llamó. «Dicen que has cambiado». Dijo que estás distante. «Lo estoy». Respondí. «La distancia cambia las cosas». Ella rió incómodamente. «Ya se te pasará». «No», dije suavemente. «Lo superé». El momento final llegó en un martes cualquiera. Mi papá llamó. Su voz era diferente, menos firme, menos segura. «Tu mamá ha estado molesta», dijo. «Piensa que tal vez fuimos demasiado duros». «Tal vez». Esperé. «Bueno», preguntó. «¿No quieres hablar de eso?» Sí quería, pero no de la manera que él esperaba. «He construido una vida en la que no siento que estoy pidiendo permiso para existir», dije. «No voy a renunciar a eso». El silencio se extendió entre nosotros. «Espero que estés feliz», dijo finalmente. «Lo estoy», respondí. Y lo decía en serio. Nunca se disculparon directamente. No realmente. Pero dejaron de ofrecer la habitación de invitados. Dejaron de hacer demandas. Y por primera vez me hablaron como a alguien que podía irse y quedarse ido porque lo había hecho no por enojo sino por respeto propio.
A veces lo más valiente que puedes hacer no es luchar por quedarte, es alejarte y elegirte a ti mismo.